póngase a pensar, si hay un alimento con el que crecemos desde chiquiticos es el frijol. A ver, ayúdenme. Está en el gallo pinto, evidentemente, en el casadito, en las boquitas cuando hay fiesta en la casa, en la sopa negra, que también le dan a uno desde pequeñito, ¿verdad? El frijol no solamente está presente en nuestra dieta diaria, sino que además tiene una gran cantidad de beneficios. Pero, ¿qué tanto sabemos acerca de este grano? Hoy la nutricionista Melania Shevo justamente nos viene a dar algunas sugerencias de alimentos o de formas en las que podemos incorporar el frijol a nuestra dieta diaria, porque a pesar de que un montón de beneficios tienen, además es un alimento barato, versátil, podemos utilizarlo de muchas formas. ¿Verdad, Melania? Así es, Randall. La idea es que comamos mucho frijol. Sí, más frijolito. Bueno, y hoy Melania nos trae recetas un poquito más tradicionales, pero también cosas bien interesantes, como postres con frijoles. Y usted dirá, ¿cómo que yo voy a comerme, no sé, una cajeta con frijoles o un quequito con frijoles? Sí. ¿Verdad? Y lo vamos a descubrir. Por supuesto que si tiene alguna duda sobre frijoles y quiere planteársela a Melania, está el Facebook del programa y también está el 6087-7777 en caso de que lo quiera hacer a través de un video de WhatsApp. Bueno, la primera pregunta que tengo, Melania, es si el frijol, bueno, yo sé que es un grano, ¿verdad? Pero ¿es un carbohidrato o es una proteína? Es que hay mucha confusión con eso, Randall, porque lo que pasa es que aporta los dos macronutrientes. En realidad aporta carbohidratos y aporta también bastante proteína. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Que la gente se confunde y termina contabilizándolos como proteína. Sin embargo, yo en la consulta les digo que lo tienen que contar como harina. Como una harina. Perfecto. Ahora, ¿cuántas variedades de frijol se conocen? Bueno, en el mundo, investigué, existen más de 40,000 variedades. Imagínese. Ajá, sí, demasiados tipos de frijoles y fabas y parecido, ¿verdad? Ahora, en Costa Rica tenemos como unas 15 tipos, que son como los más frecuentes, y en América también, en realidad hay otros países en el mundo donde manejan otras variedades. Esto es muy curioso porque estamos acostumbrados a pensar en frijolitos negros y frijolitos rojos, ¿verdad? Sí. Pero hay que pasar por los blancos, los bayos, los cubaces. Exacto, sí. Que también son bien buenos. Ahí tenemos, esos son cubaces, ¿verdad? Estos son frijolitos tiernos. Ah, frijoles tiernos. Perfecto. Bueno, eso con una sopita ahí, con costilla de cerdo. Todo el mundo ha dicho hoy. Yo no sé si usted me va a regañar por la costilla de cerdo, pero bueno, pues le podemos poner pollito también, ¿verdad? Sí, puede ser, más, exacto. Más noble. Bueno, vamos a colocarles en pantalla una gráfica con todo el valor nutritivo que encontramos en los frijoles. Y vean qué lista más grande, Melania. Sí, son impresionantes, son chiquititos pero matones, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver la cantidad de proteína que está presente en una taza de frijoles. Es decir, normalmente 30 gramos de queso aportan 7 gramos de proteína. Veamos que una taza de frijoles tiene 15 gramos de proteína, o sea, es bastante proteína. Tiene muy poquita grasa, que es natural del vegetal, y de esos 45 gramos de carbohidratos que estamos viendo ahora en pantalla, 15 gramos son de pura fibra, que es parte de los beneficios que tienen los frijoles por encima de otros granos o cereales. Son altísimos en hierro, por eso es que nos los recomendaban las abuelitas en sopa para la anemia, ¿verdad? Y todo esto. Tienen una buena fuente de calcio, entonces no hay que dejar de consumirlos. El magnesio, el fósforo, el potasio y sus folatos son parte de los beneficios que nos van a dar, que ahora vamos a conversar. Bueno, es por eso que insistimos en que no hay que dejar de comer frijoles. Exacto. Ahora, todos, digamos, pensemos en las dos variedades más comunes en Costa Rica, por lo menos, que son el rojo y el negro. Ajá. En estos dos encontramos los mismos nutrientes. Los mismos, pero en concentraciones distintas. El frijol negro es tantito más nutritivo que el frijol rojo. Su contenido de magnesio es un poco más alto, su contenido de folatos y antioxidantes es un poco más alto en el frijol negro y su contenido de fibra. ¿Cuánta fibra tienen y por qué eso es importante? Lo que pasa con la fibra es que hace lenta la absorción de azúcar en la sangre. Entonces, cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, de personas con diabetes o alguien que quiere controlar el peso o alguien que sencillamente pues, le gusta mucho comer, la fibra va a generar más saciedad y nos va a ayudar con muchísimas cosas. Del frijol, Lo que les pido que me la dejen. Hablemos de lo que la gente cree, algunas ideas que la gente tiene con respecto a, yo prefiero los frijoles rojos porque son más suavecitos, me caen más livianos al estómago, los negros me inflaman, me dan más flatulencia.
¿Qué se ha investigado con respecto a eso? Es cierto, o sea, el contenido y las variedades de azúcares que están presentes en los frijoles, así como sus antioxidantes, pueden variar según su coloración. Entonces, por ejemplo, frijoles que son más rojitos usualmente son más nobles a nivel intestinal. Esto ocurre porque los frijoles tienen unos azúcares que no se absorben en el intestino y cuando nosotros los consumimos se fermentan en el intestino generando gases y un poco de disconfort. Se llaman rafinosa, estaquiosa y verbascosa y son azúcares, sí, yo sé, y son azúcares que son hidrosolubles, o sea, si uno los deja en remojo en agua, se disuelven y quedan en el agua. Ah, entonces esa recomendación que ustedes nos han dado de dejarlos en agua antes de ponerlos a cocinar, sí funciona. Totalmente, no solamente para acelerar la cocción o para facilitar cómo cocinamos, sino porque en efecto más o menos se elimina un 70% de esos azúcares que nos generan un poquitito de gas e inflamación. Melania, ¿con qué recomiendan ustedes, digamos, usted que es nutricionista, cómo? Porque también en la forma en la que yo los preparo hay mucho, ¿verdad? Digo, el alimento puede ser muy noble por sí mismo, pero si yo lo combino con un montón de otras cosas, Charita. ya ahí estoy perdiendo. Exactamente. Digamos, unos frijoles para los que comemos en la casa, ¿con qué ingredientes, digamos, recomienda usted cocinarlos? A mí me gusta mucho como para poder potenciar todos los beneficios de los frijoles que los mezclen, como por ejemplo con culantro de coyote, con culantro, con cebolla, con chile dulce, tratar de utilizar pues olores y especias que son bastante naturales, que son bastante buenas y tal vez, digamos, yo sé que hay gente que le pone azúcar a los frijoles, mi abuelita le ponía azúcar a los frijoles y quedaban buenísimos. Pero ¿una puntita de azúcar o como? No, ella le ponía bastantito. Una cantidad importante ahí de azúcar. Y sí se siente, y entonces saben muy ricos. Yo he ido a restaurantes donde en efecto le ponen azúcar a los frijoles y nadie sabe por qué saben tan ricos si es el azúcar. El tema con el azúcar agregado es que ya vimos que los frijoles tienen azúcares y podrían generar más fermentación, además de que nos podrían hacer subir un poco de peso. Entonces, siempre que no los estemos cocinando como con grasas saturadas y cosas así, creo que los frijoles mantienen mucho su integridad. No, y eso que usted dice y lo que estamos viendo justamente en la pantalla, es decir, tradicionalmente le ponemos, sí, chile dulce, ajo, cebolla. Sí, culantro, y culantro coyote al final, es delicioso, ¿verdad? para los frijoles. Le da un sabor impresionante. Esta combinación que hacían nuestras abuelitas o que hacen muchas de nuestras mamás de colocarle, evidentemente, el huevito duro y el guineo, es una buena combinación. Me parece excelente. Yo soy amante de la sopa negra, creo que es algo demasiado nutritivo, como dijimos ahorita temprano, es bueno, bonito, barato, es muy versátil, es muy nutritivo y sacia. Por supuesto, llena mucho. Melania, mucha gente, volviendo al tema de las ideas que muchas personas tienen con respecto a los frijoles, mucha gente cree que engordan. Entonces, si están en un plan alimenticio y quieren reducir peso, pues le andan de lejitos a los frijoles. ¿Esto es correcto? Vamos a ver, ahora hay como mucha carbofobia, mucho miedo a comer alimentos que tienen carbohidratos y en algunos casos pues está bien sustentado, pero en el caso de los frijoles ya vimos que son bastante bajos en carbohidratos simples, son muy altos en carbohidratos complejos, o sea, mucha fibra. El tema con los frijoles es que, como dijimos, son chiquititos pero matones. Entonces, por ejemplo, una taza de frijoles equivale a 3 porciones de harina. Entonces uno sí tiene que tener ese tema con los frijoles. O sea, una cantidad apropiada es súper buena forma. 2 tazas de frijoles ya sería mucho frijol. Entonces ahí sí podríamos subir de peso. Ahora, por ejemplo, también tengo esta duda. Se nos ha dicho que si yo quiero, digamos, reducir la cantidad de harinas a un gallo pinto, yo debería procurar un gallo pinto que tenga más frijol que arroz. Totalmente. ¿Esto es cierto? Sí, sí, totalmente. De hecho, es una de las recomendaciones que uno da, en especial si el arroz que están usando para el gallo pinto es arroz blanco. Uno prefiere como que incrementen el contenido de alimentos altos en fibra, por lo que estamos conversando. Entonces, se recomienda más frijol que arroz, digamos, una relación de 2 a 1. Ok, 2 tazas de frijol por 1 de arroz, así sería. O digamos que, sí, exacto, 2 tazas de frijol para 1 taza de arroz. Que venga más negrito o más rojito el pinto y no tan blanco. Exacto. Melania, ¿qué se sabe de los beneficios de los frijoles para la gente, por ejemplo, que tiene diabetes? Bueno, hay muchos estudios. De hecho, me encontré unos artículos que hablaban que las personas que consumían frijoles de forma diaria y continua tenían mejores números de HbA1c, que es la hemoglobina glicosilada, que es lo que uno ve cómo va pasando la persona con diabetes, pues su azúcar en la sangre. Personas que consumían frijoles todos los días en una cantidad apropiada regulaban muchísimo la glicemia basal. Entonces, en realidad, los frijoles son súper recomendados en cantidades apropiadas para personas con diabetes. Y también leí que hay
investigaciones recientes que hablan del aporte a la salud del corazón. Totalmente. Como vimos ahora en pantalla, parte de ese contenido nutricional que tienen los frijoles, el magnesio, el potasio y la fibra, han mostrado que reducen el colesterol malo, que es el que se le llama LDL, ¿verdad? Reducen los triglicéridos y aumentan el HDL. Y todo esto tiene un efecto cardioprotector. E incluso también como parte de la protección hacia el corazón, el contenido nutricional de los frijoles está vinculado a una reducción en la presión arterial. O sea que si no, cuando cocinamos los frijoles no les pusimos mucha sal, nos puede ayudar mucho con la parte también de hipertensión arterial. Ese es otro tema, el asunto de la sal, ¿verdad? Melania, ¿quiénes no deberían consumir frijoles? ¿Hay alguna condición de salud que haga que mejor los tenga de lejitos? Hay algunas particularidades genéticas en personas, es muy poca la población, que no pueden procesar algunos de los nutrientes que están en los frijoles. Entonces, estas personas, pues, no se les recomienda, personas que tengan alergia, y yo no los recomiendo en personas que tengan pólipos o divertículos, por lo menos no el frijol entero como uno lo conoce, sino que tal vez tendrían que hacerlo licuado, un frijol molido, o tal vez como en postrecito, como ahora vamos a ver, para que se le quite el ollejito, que es lo que podría generar mucho problema con estos trastornos intestinales. 9:24 de la mañana, estamos conversando con Melania Shevo acerca de los beneficios, las bondades y también algunas recetas interesantes con frijoles. Vamos a irnos a una pausa y venimos a hablar justamente de esas recetas, porque hay frijolitos con carne molida, tortas de frijol, evidentemente los frijoles molidos que no faltan en la fiesta, y estos son, ¿qué son? Brownies de frijol. Sí. Ya venimos. Aquí estoy yo escogiendo frijoles. ¿A cuántos les ponían a escoger frijoles chiquitillos en la casa? Levanten la mano. Okay. ¿Verdad? Sí, a todos nos ponían a escoger frijoles. Bueno, vean, vamos a ver las propuestas que trajo Melania de comidas interesantes que además son nutritivas y ricas que contienen frijoles. Empezamos por allá. Sí, entonces aquí tengo frijoles con carne. Eso es como una parte muy fácil, muy rica, muy práctica. Es muy útil para personas que están, por ejemplo, con anemia, ya sea por deficiencia de vitamina B12 o ferropriva por falta de hierro. Eso es una muy buena forma, es fácil de hacer y es como un rejunte de lo que puede haber en la casa, ¿verdad? Entonces solamente tomatito, frijolitos y carnita molida, ojalá baja en grasa. Y que los frijoles y la carnita generalmente son cosas que la gente tiene, ¿verdad?, todas las semanas en la casa. Exacto, es una forma muy fácil y muy práctica. Esos que tenemos ahí en pantalla con esa toma tan bonita son frijoles tiernos. Sí. Y justamente alguien preguntaba, ya le voy a leer, Betty Bonilla, pregunta en Facebook si los frijoles tiernos son igual de nutritivos que los demás. Son un poco más nutritivos, cuanto más fresco está el alimento, sus nutrientes se preservan aún más, y en particular con los frijoles tiernos, en especial cuando están como germinando un poquito. Esa parte de la germinación hace que el alimento sea todavía más nutritivo y se digieren mejor los frijoles tiernos. Son un poquito más suaves, ¿verdad? Son más blandos a nivel intestinal. Bueno, a la par de donde están los frijoles con carnita hay una torta. Ajá. ¿Esa cómo la hiciste? Esa es una torta de frijol molido, nada más se amarra con un poquitito de harina, se le ponen los olores, como arreglar una torta de carne normal, cebollita, chile dulce, se amarra. Y si ustedes ven el color y todo, es súper parecido. Sí. Vieras qué rico que es. Parece una torta de carne. Sí, parece una torta de carne. Tengo que ser franca, no se sostiene tan bien como una torta de carne, entonces hay que manipularla con un poquitito de cuidado. Sí. Es súper alta en proteína, porque ya vimos que los frijoles son altísimos en proteína y es riquísima. Y esa, por ejemplo, si alguien nos está viendo y quiere como combinarla con algo más, ¿qué recomendación podrías dar? Bueno, podría ser como en un gallito con tortillas y tomatito así bien rico, como una torta, o podría ser como una hamburguesa o en un pancito, ajá. Es cierto. Ajá, o con arrocito, ensaladita, pico de gallo. A lo mejor como para la gente que, ¿verdad?, que no es carnívora y entonces quiere utilizarla como en una hamburguesa. Exacto, me encontré unos estudios que hablaban de que las personas que cambiaban la proteína de origen animal a proteína de frijol tenían una mejor tasa de éxito en cuanto a reducir la grasa visceral. Entonces también pueden probar de vez en cuando esta. Perfecto. Bueno, hágase usted para acá si quiere para yo cambiarme y usted nos dice qué hay ahí. Esto es un dulce de frijol. En Japón y en muchos países de Asia, los frijoles no los consumen como nosotros nos los comemos, que se comen salados. Ellos se los comen totalmente dulces. En postre, entonces hacen como dulce de leche, entonces tipo cajeta, dulce de leche o atol.
Este es así, entonces uno lo que hace es que licúa los frijoles, los pasa por el colador para quitarles el ollejito y los comienzan a cocinar con alguna lechita, que puede ser leche de vaca o leche de almendra, leche de coco, se le pone el azúcar o algún sustituto para darle eso y van espesando y se hacen unos postres impresionantes. Qué interesante, ¿verdad? Porque es un asunto cultural. Nosotros no nos los imaginamos frecuentemente Dulces. como un postre. Sí, no, pero la gastronomía japonesa es de las más elogiadas a nivel mundial y ellos utilizan muchísimo en sus postres los frijoles. Bueno, a la par están unos frijolitos molidos. Sí. Que quería preguntarle, ¿es mucho más nutritivo cuando yo hago los frijolitos molidos con los frijoles que cociné yo en la casa que los que compro de paquete, verdad? Pues sí, porque hay menos procesos involucrados, entonces menos calor y menos de todo y uno está como monitoreando un poco más qué es lo que pasa. Además de que los frijoles que ya están preparados de paquete usualmente vienen con algunos aditivos, Claro. vienen con potenciadores de sabor que hacen que a uno le sepa más rico, pero tal vez no es como tan natural. Y normalmente vienen con más grasa y más sodio. Entonces, cuando uno los hace en la casa, uno los puede preparar con ingredientes más selectivos. Bueno, y esos, como les dije, están presentes en toda fiesta. Tico que se respeta, hay frijol molido. No hay ¿va? fiesta si no hay frijoles molidos. No, es que lo que usted decía anteriormente, son ricos, sacian, uno queda bien, casi a todo mundo le gustan los frijoles. Sí, combinan con todo, con chips, con papitas, con tortillitas, o sea, en gallitos. No, si los frijoles son lo máximo. Son muy versátiles. Bueno, y a la par hay algo que me tiene intrigadísimo desde que comenzamos la entrevista, que son brownies de frijol. Sí, son brownies de frijol. ¿Cómo se hace eso, Melania? Pues se hace exactamente igual que un brownie o que un muffin o un quequito de chocolate, nada más que en lugar de usar todas las fuentes de harina, de la harina de trigo tradicional, por ejemplo, uno lo que hace es que hace los frijoles, los licúa, los mezcla junto con el cacao y este tiene harina de almendra y listo, un huevo es lo que llevan. ¿Tiene muchas calorías? No, vieras que no tiene tantas calorías y lo más bonito de estos brownies es que son altísimos en fibra, entonces el azúcar que pueda llevar se absorbe muchísimo más lento. Un cuadrito, digamos, como este cuadrito, son de 85 calorías. Que es un cuadrito grande, es un Es cuadrote. un buen cuadrito. Ahora, Melania, repitamos la receta, porque estoy seguro que en la casa mucha gente querrá. Ok, probar. cualquier persona que sepa hacer un brownie o un quequito de chocolate es exactamente lo mismo, nada más que en sustitución de la harina de trigo van a cocinar los frijoles y los van a licuar. Los licúan pero en seco, ¿verdad? No con el caldo ahí de frijoles, esa es la única cosa. Hay que escurrirlos, se licúan y en esa mezcla es donde vamos a poner, por lo menos yo puse un poquito de harina de almendra, el cacao, el azúcar o el sustituto, el edulcorante de su gusto y listo. Y un huevo. Muy bien, dice Charlie Aguilar en Facebook, para los que padecemos de colitis, los frijoles son veneno, o sea, les caen muy mal. Sí, es por eso que estábamos conversando de la rafinosa taquiosa y verbascosa. Si alguien con colitis quiere comer frijoles, lo mejor es hacer este proceso de lixiviación, que es dejarlos unas 14 horas en agua de sal. Descarta uno es el agua y después los cocina. Para personas con colitis, los mejores frijoles son los tiernos y así, y en cantidades pequeñitas para ir probando tolerancia. Ok, pregunta Jacqueline Esquivel algo interesante. ¿El caldo de los frijoles tiene carbohidratos y azúcar o se quedan en el frijol? No, se emigran al Caldo. caldo, exacto. Eso es parte, por eso es que es tan importante dejarlos en remojo antes, para que esos azúcares y algunos antinutrientes que están presentes en los frijoles queden justamente en ese caldito. Entonces es mejor dejarlos en remojo. Ahora, Melania, cuando recomiendan ustedes dejar los frijoles en remojo antes de ponerlos a cocinar, hay que botar ese caldo hay líquido, que ¿verdad? descartarlo. Exactamente, uno los lava y los vuelve a poner con agua limpia, digamos. Exacto, si yo llego, los dejo la noche antes, ahí en remojo, un poquito de agua o bicarbonato o sal rosada o sal común. Al día siguiente tiro en algún lugar, ahí no sé, en las plantitas, ese caldito y ya después los cocino normal. Muy bien. Aquí pregunta Carlita Barrientos, ¿los frijoles pueden contener gluten y ser peligrosos para una persona celíaca o que tenga intolerancia al gluten? No, los frijoles son perfectamente seguros para personas con intolerancia, con alergia o enfermedad celíaca. Es interesante, ¿verdad? Porque hay mucha gente que tiene esas ideas. Ve a Guillermo Serrano, comer frijoles y luego tomar un vaso de leche le quita las propiedades a los frijoles. Vamos a ver, no, pero hay algunos componentes en la leche que podrían bloquear la absorción de algunos nutrientes, tanto de la leche como de los frijoles. Entonces, pues ahí sí podría haber un problema. Y si es una persona con colitis o con inflamación, creo que sería una mezcla un poco inflamatoria, sí. Dos preguntitas más antes de irnos. Dice Lady Brenes, ¿cuál es el mejor método de cocción? ¿Fuego lento en una olla de cocimiento lento o la olla de presión?
El fuego lento y la olla de presión van a tener un efecto muy parecido a nivel de los frijoles. A mí me gusta más el fuego lento porque cuando es una olla de presión, pues puede ser que la temperatura llegue a muy altos niveles y ahí se podrían destruir algunas vitaminas y minerales. Entonces el fuego lento es siempre como muy bueno. Y además le da un sabor particular, ¿verdad? Sí. Como que resalta el sabor. Sí, todas las cosas que se cocinan lento son otro nivel. Así es. Y la última pregunta que quiero hacerle nos la está formulando Sergio Andrés Mejía, que quiere que le explique qué tan buenos son los frijoles nacidos. Son muy buenos, son fáciles de digerir, son los más nutritivos. Estábamos conversando ahora fuera de cámara que cuando un alimento se germina, entonces es más o menos 500% más nutritivo que el original. Entonces cuando son germinados y cositas así, frijolito nacido, la cantidad de nutrientes es abismal. Claro. Melania, muchas gracias. Gracias a ustedes. Por toda la información. Ella es Melania Chevo y les voy a dar los números de contacto en caso de que quieran comunicarse con ella. 8837-5398. También está en el 8808-7129. Y recuérdele a la gente, por favor, sus redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Consultas Nutrición y Lo que come la Nutri. Háganle caso a lo que come la Nutri, porque la Nutri come bien. Sí. Muy bien, muchas gracias.